uno empieza a tener como unos momentos súper críticos en los que tú dices, pues pucha, esto que estoy haciendo realmente me gusta. Obviamente ya nosotros no somos como nuestros papás, que de pronto tienen una vida un poco más tranquila, más tradicional. Las mujeres también tenemos mucho más poder ahora de decisión y hemos viajado y hecho otras cosas y como que vemos que hay muchas posibilidades. Incluso dudaba un montón de que la carrera funcionara o me sirviera para el mundo laboral. Puedes entrar en la crisis, me quiero ir del país, que es la crisis de moda. Me quiero ir a trabajar a Nueva York, me quiero ir a Madrid, a Europa, a no sé qué. Y yo ya viví eso varias veces y a veces, y ya a la edad que tengo un poquito ya más madura y demás, yo digo, uno no debe usar eso para huir, sino para crecer. Y a veces uno sí coge un avión para huir de ciertas cosas que no quiere enfrentar. Hola y bienvenido al episodio 101 de Eminente Podcast. En esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con Laura Forero. Hablamos sobre temas de startups, cómo entender que a lo largo de la vida suceden un montón de crisis y esto nos ayuda a crecer. Y cómo crear ese entorno increíble que nos va a llevar al siguiente nivel. Ese episodio está genial. Espero que lo escuches al final y lo disfrutes tanto como yo. Y nada, te dejo con el episodio. Quisiera empezar fuerte con esta pregunta y es, ¿quién es Laura Forero? Bueno, Laura Forero es una cartagenera de 33 años que vive en Bogotá desde 2008. Soy una comunicadora social que es dueña de un perro salchicha y también directora de una agencia de PR que se llama Lens PR, que está enfocada en hacer y crear estrategias de visibilidad en prensa, eventos y otras experiencias para startups, tech, venture capital. Laura es una apasionada por comunidad, por programas de gobierno. Realmente es como mi gran calling en la vida, es estar en comunidad, digamos que generando progreso de alguna manera, es como lo que me mueve en todos los niveles, sobre todo en temas de emprendimiento, mujeres o poblaciones minorías, es algo que me interesa muchísimo. Laura sabe dibujar, Laura es súper creativa, que es algo que no hace mucho, pero por sobre todo creo que Laura es una persona que ha aprendido a generar muy buenas relaciones, auténticas relaciones a largo plazo, y que a través de eso siento que ha aportado mi granito de arena como al ecosistema o más que al ecosistema como a las comunidades en las que siempre he tenido interés, que son emprendedores o founders o desde tech, y para mí el tema de las regiones es supremamente importante y a través de esos relacionamientos y todo eso que he generado y esas redes de contactos, pues traer más de las regiones a la capital o a otros países. Todo eso que me cuentas definitivamente no vino de la noche a la mañana. Yo estoy haciendo un poco la tarea y escuché varios podcasts que ya, pues en los que ya has estado y escuché pues toda esta historia de que perdiste la personería, por eso te empezaste a Uh-huh. meter más en tema de ventas. Esa historia es ganadora. Y quiero fijarme mucho en una parte donde mencionabas que viviste una crisis con el mundo laboral a los 24 años. Cuando estabas durante esa crisis, si quieren, pues, si quieren escuchar como más a detalle esa historia de cómo Laura perdió la personería y eso le ayudó como a definir muchas cosas que hace hoy en día, les voy a dejar por ahí el link del podcast, es buenísimo. Pero, ¿qué te ayudó a encontrar tu camino en ese momento? Digamos que uno tiene diferentes momentos en los que necesita empezar a tomar decisiones que le pueden cambiar la vida a uno. Tuve una que en ese caso fue cuando pues perdí la personería, tenía apenas 16 años, y ahí tomé una decisión que me cambió mi vida, que fue cambiar de carrera por completo porque simplemente me gustó otra cosa. Después, y mucho tiempo después, como a los 22, más o menos 23, yo era comunicadora social, trabajaba en un tema de proyectos de investigación con una universidad, la Francisco José de Caldas, en temas de conciencias y demás. Y después de eso me voy a otra agencia que era de innovación y de un momento a otro empiezo a conflictuarme mucho con lo que hacía desde comunicaciones. Abro una empresa de acabados de construcción, cosa que no tiene nada que ver con lo que yo hago, y empiezo a sentirme muy conflictuada con mi carrera, con lo que hacía, con lo que me movía, con mis capacidades en comunicaciones. Incluso dudaba un montón de que la carrera funcionara o me sirviera para el mundo laboral. Entonces como que entras en un momento
como de crisis existencial, creo que más que otra cosa es como entender hacia dónde quieres ir. Y ahí aparece Sí. algo que Todas cambia. esas preguntas, pero todas esas preguntas llegaron a ti ya una vez habías acabado la carrera, ¿no? Sí, no, claro, yo terminé mi carrera en el 2013, yo me gradué en el 2013, tengo 22 años cuando me gradúo, yo me voy para Estados Unidos, a California, un año, y yo cuando vuelvo en el 2014, me acuerdo que era pleno mundial, que fue una locura, yo pues retorno, digamos que al mundo laboral a través de los proyectos que te dije, el de la universidad, el del tema de innovación y demás, y ahí abro la empresa con una socia mía, con una prima mía, en temas de acabados de construcción, y ahí empieza como mi crisis sobre mi carrera. Entonces ahí empiezo yo como a dudar un montón de lo que estaba haciendo, de la empresa, de mi carrera, de mi profesión, de todo, de que el cartón no me sirve para nada. Y ahí aparece, pasa algo que cambia mi vida por completo, ahí sí, laboralmente, que yo puedo estar segura que es uno de los momentos más decisivos, digamos que de mi carrera profesional, y es cuando a mí me llaman para ser parte de Suricata Labs en Bucaramanga, que era uno de los operadores más importantes en ese momento del programa de apps.co del Ministerio TIC, que de pronto usted ya, pues, tú lo conoces o algo, que es un programa para acompañamiento a emprendedores de base tecnológica en todo el país, que operaba Mintic, y en ese caso en Santanderes lo operaba Suricata. Alejandra López de Mesa, Edson Gómez y bueno, varias personas que tenía muy cercanas me recomiendan y yo termino en Bucaramanga, yo dejo la empresa, o sea, todo esto pasa en una semana. O sea, literalmente tú un lunes tienes tu empresa, estás trabajando en tu empresa, aunque dudes, tú continúas y el viernes ya tienes un tiquete comprado para irte, o sea, una cosa así de rápida. Y al yo llegar a Bucaramanga, obviamente el programa ya estaba en operación. O sea, esto no fue como que me dieron una inducción. Mi bienvenida fue Alejandra, que me dijo, hola, ¿qué más? Ella es paisa. Hola, ¿qué más? Te esperan 20 emprendedores que están haciendo fila para asesorías. Así. Literal, el día que yo llegué, me senté en una silla y salí a las 6 de la tarde de la oficina, porque me tocó atender a un montón de emprendedores. Y cuando salgo me dicen, listo, necesitamos 10 salidas de medios de comunicación de aquí en 2 semanas. Y yo, ¿qué? Yo nunca he hecho eso. O sea, yo no sabía qué estaba haciendo. Y ahí empecé, fue muy chistoso porque yo estaba conflictuada con mi carrera. Un mes antes, 2, 3 meses antes, no sabía qué hacer con ese cartón. Y cuando llego, lo que hago es aplicar muchas de las cosas que sabía, no solo por la universidad, sino porque pues yo soy comunicadora en general y uno empieza como a resolver, pues. Entonces, ahí pasaron dos cosas muy importantes y fue darme cuenta de lo que me llenaba el corazón, el espíritu, lo que tú como lo quieras llamar, el hecho de ayudar a emprendedores es algo que a mí me apasiona de verdad. Lo hago gratis casi todo el tiempo porque mi gran foco siempre son como los emprendedores en etapas muy tempranas, que es como mi gran escuela desde apps. Y desde ahí empieza la carrera que ya más o menos conoces en todo este ecosistema, en toda esta comunidad. En esas épocas no se hablaba de startups como se habla ahora, digamos que era más empresas de base tecnológica, había Rappi, había otras empresas muy chéveres, muy importantes, pero no se hablaba tanto como lo que se habla ahora en este montón de tendencias, ecosistemas de Silicon Valley. Era mucho más lejano para nosotros, sobre todo en región. Yo estaba en Santander de base, en Bucaramanga, donde hay muchísimos miles de emprendedores. Todos ellos, la mayoría son tradicionales, hay muchos con tecnología, pero ellos ni siquiera sabían que era una startup. Y eran gente que llevaba haciendo tecnología 15 años. Entonces, ahí es cuando tú vas encontrando los contrastes que no hacen parte de la empresa, donde tú entiendes que ser startup no es un tema de tecnología, es un tema de mindset por parte del equipo. Y también es muy importante aclarar, hace poquito cuando estuvimos en Cali, en el Startup Weekend, una de las emprendedoras me preguntaba, pero yo, ¿por qué no soy una startup? Y yo le dije, no tiene nada de malo, primero que todo, no ser una startup, no tiene absolutamente nada de malo, pero una startup lo que hace es simplemente crecer de manera supremamente acelerada. O sea, una startup es como un cohete. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú tienes un cohete y un cohete que se queda sin gasolina, se cae y te matas. En cambio, una empresa de base tecnológica un poquito más tradicional puede ser más o menos como un trencito que si se queda sin gasolina, pues queda varado, pero no le pasa nada a nadie. Entonces, una startup por eso necesita tantos recursos en dinero financiero, recursos tecnológicos todo el tiempo, en innovación y muchísimo recurso humano para poder generar
ese crecimiento constante hacia las metas que ellos hayan propuesto, ya sea por los inversionistas o por ellos mismos. Entonces, digamos que eso es un poquito ese antes y después de Laura. Y digamos que yo termino mucho en la agencia, en Mintiki, en todo esto, generando conexiones de valor y generando visibilidad para las marcas, básicamente. Oye, aquí me surge una pregunta, porque, a ver, son varias. Ya casi vamos a llegar a la primera de que te mandaron tus amigos, pero quiero hacer mucho énfasis en, este podcast lo escuchan mayormente jóvenes como yo, ¿sí? Sí. Y siempre surge la pregunta de, venga, y tú lo mencionaste, conexiones de valor, ¿dónde encontrar esos mentores y cómo abordarlos? Antes de que me respondas, la semana pasada me pasó, o sea, me sucedió lo más bizarro de mi vida y es que me fui de vacaciones. Resulta que había en esa ciudad donde estaba un congreso y yo no sé cómo hice, pero, o sea, en la mañana yo no sabía nada del evento y en la tarde ya era de prensa. Y las conexiones que hice y los mentores, digamos que, que pude conocer allí fueron increíbles. Sí, pero yo eso ya lo tengo como muy, muy mecanizado y muy, muy dentro de mi mentalidad, ¿no? Pero ¿cómo tú ves eso? ¿Dónde encontrar mentores y cómo abordarlos? Bueno, yo creo que primero, y creo que lo he dicho en todos los podcasts, en todos los lugares donde me han entrevistado, en todas las personas que me han preguntado, y porque nosotros, pues como seres humanos y profesionales, pasamos por estos momentos, y yo creo que es primero preguntarnos quiénes somos. Esto es igual que cuando tú vas a comprar un carro. Tú cuando quieres un carro, Mazda, Hyundai, la marca que sea, tú primero sabes qué quieres tú. O sea, tú estás claro que saliste a buscar un carro de este tipo porque tienes este presupuesto, estas necesidades, este estilo de vida, este tipo de gusto particular. Lo mismo pasa con los mentores, con la parte laboral y con mucho de esto que me preguntan de las colecciones de valor, porque en este momento vivimos en un mundo supremamente saturado de información, de gente, de influencers, de líderes de opinión, de un poco de gente que está hablando todo el tiempo de mil temas, y no es que sea malo o bueno, sino que simplemente vivimos en un mundo de saturación de información por las redes sociales, por los canales de información y demás. Entonces yo siento que para poder filtrar un poco, primero el paso a dar es saber qué te gusta a ti. Juanpa, tú estás claro en que tú eres un pelado emprendedor, que te gusta conocer gente nueva, que te gusta, aunque no sea de un sector en particular en este momento, porque de pronto no lo tienes tan claro, a ti igual te gusta escuchar, te gusta inspirarte. Por ejemplo, hay otros emprendedores que todavía no saben que ellos son emprendedores. Son gente que tiene de pronto una idea de negocio, que tiene de pronto ya un negocio o que son estudiantes. Y tú siendo estudiante eres emprendedor porque ser emprendedor, y esto yo lo digo siempre sobre todo a personas que son muy jóvenes, y es que ser emprendedor es un estilo de vida, es una manera de pensar. Ser emprendedor no es que tú tengas una empresa. Yo he conocido empleados que llevan 10 años empleados, que son mucho más emprendedores que empresarios que conozco que llevan muchos años emprendiendo. Porque un emprendedor es una persona que siempre está resolviendo, que la gran, y me acuerdo que cuando después de Startup Weekend se vino a mí, digamos que todo esto que tiene un emprendedor de estas etapas que te hace diferente, incluso un founder, y es como esa capacidad de sorprenderte y de ser muy creativo, y es como cuando uno empieza sus primeros pinitos en kinder y colorea y aprende los números y los planetas, lo que sea, y como que en verdad empiezas a ver el mundo de una manera súper diferente. Y cuando tú entras a este mundo del ecosistema de tecnología, o por ejemplo de otro tipo de sectores económicos como la moda, de pronto el tema de la parte de alimentos o algunas otras industrias que en Colombia tienen eventos espectaculares, tú quedas como, wow, esto es Disney. O sea, qué espectáculo. Y uno entra, y de verdad, uno entra a cualquier evento, así sea a veces pequeñito, y si tú nunca lo has vivido, tú dices, qué vaina tan espectacular. Para mí, de pronto, que he ido a un montón de sitios, ya es como normal. Pero para un emprendedor que no ha vivido esto, por ejemplo, imagínate todos los que vengan al Colombia Tech Week, que dirán, wow, qué cool poder estar acá, o sea, increíble, qué placer poder, qué experiencia, ver a una persona de estas que ven en LinkedIn súper famosa, o ver a algún founder, o ver otras personas que están igual que ellos. Entonces yo siento que lo más importante para generar una conexión de valor es nunca perder la curiosidad, tener muy claro cuáles son las conexiones de valor, porque no tenemos tiempo para conocer a todo el mundo. Entonces, si por ejemplo, hablo de tu caso particular que puede pasarnos a todos,
Estoy en una ciudad, me entero que hay un evento de emprendimiento a las 6 de la tarde, son las 10 de la mañana, pues lo mínimo es mirar a ver qué onda, dónde es, quién lo organiza, quién lo está organizando. Con eso yo ya me puedo enterar más o menos de qué sector es, porque por ejemplo, qué tal que sea fintech, qué tal que sea healthtech, qué tal que sea de educación o de marítima o yo qué sé de bancos, o sea, cada evento es distinto y habrán eventos que de pronto te parezcan chéveres porque tú estás en la ciudad, pero tú dices, ¿yo qué voy a hacer allá si yo no sé nada de eso? O sea, yo no tengo nada que hacer allá. Y puede pasarte y uno tiene que aprender a decir no a ciertos espacios que en verdad simplemente no encajan con lo que quieres. Entonces, al tú ya saber quién lo organiza, al tú ya saber dónde va a ser, generalmente en los registros, sobre todo cuando son Luma, que es una plataforma para registrarse eventos, tú puedes ver los invitados. Y es súper interesante poder también chismosear a ver quién es quién, buscar en LinkedIn o buscar el LinkedIn del organizador o la página web o el Google, bueno, lo que sea, tú buscas quién puede ser esa persona y es una muy buena manera y un buen icebreaker es ir a donde esa persona. Entonces, por ejemplo, que tú vienes a Bogotá, Juan, y yo hice un evento, tú no me conoces, pero tú te registraste y vas a ir en la tarde y apenas llegas, tú me dices, Laura, hola, tú no me conoces, pero hoy me pasó esto. Hoy yo acabo de llegar, vi el evento y vine y quería saludarte y saber, pues, digamos, qué otras cosas hay para emprendedores, como para tener algo que decirle, ¿no? Pero yo, si fuese yo diría, ay, qué chévere, porque uno no le suelen pasar este tipo de cosas. Y además la gente no tiene a veces la valentía o les da mucha pena saludarlo a uno como organizador del evento. Obviamente hay momentos en los que uno no tiene tiempo, está ocupado, pero de repente indagar incluso, oye, ¿quién otro organizador hay acá? ¿Qué otra persona de la empresa está aquí? Y saludar, siento que siempre va a ser un gran primer paso. Y en el tema de ser emprendedor y hacer networking, la pena no, o sea, no debería existir, pero el filtro sí. No puede ser amigo de todos. Son conexiones corporativas. Nosotros no estamos aquí siempre para ser amigos. Creo que es muy importante aclarar eso. Aunque nos caiga bien, aunque seamos muy chéveres, a veces hay cosas que uno va separando y está perfecto. O sea, por ejemplo, uno no se hace amigo del jefe de una vez. Pasa mucho tiempo y aunque tú le caigas muy bien a tu jefe y el man te quiera full, hay una cosa que es la amistad y otra el relacionamiento. Entonces, hago esta aclaración porque a veces muchas personas se lo toman personal de, ay, no me responden, ay, son... A veces simplemente es un tema de circunstancias y como en todo, a todos nos han rechazado. Si tú quieres hacer Total. networking y como a modo de consejo, hay tres cosas importantes. Hay que aprender, hay que saber escoger y filtrar los eventos, siempre. Segundo, hay que perder la pena en todos los niveles. Y tercero, hay que aprender a recibir el rechazo de una manera positiva y no personal. Porque la mayoría de veces que tú emprendes o haces networking, lo primero que te va a decir un inversionista es no. Y Si llegaste a este punto del episodio es porque seguramente te está gustando. Así que, por favor, si quieres ver nuevos episodios como este en el podcast, deja una calificación en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube o en la plataforma en la que te encuentres y un comentario sobre lo que hemos hablado hasta el momento en el podcast. Te dejo de nuevo con el episodio. lo que te van a decir en un evento también es tú quién eres. O sea, Totalmente. entonces hay que aprenderlo a recibir porque hace parte de esto. O sea, si yo no hubiese aprendido a recibir todos los nos que he recibido y ni siquiera de gente desconocida, de gente que yo conozco, de amigos, de mentores, de coaches que yo he tenido que me guían y que me inspiran full, y ellos mismos dicen, no, sorry, o sea, no es el momento, no va a pasarte, cuando un cliente te rechaza, o sea, es duro, ¿sí me entiendes? Pero hace parte de esto y uno tiene que aprender a manejarlo súper bien. Totalmente. Hay que aprender a manejar bien el ego y darse cuenta de que no es algo personal. Entonces, oye, hay tres preguntas ahí. ¿Cómo lo ves? Ya nos estamos acercando a las 9:40. No, dale, dale, dale. Listo. Aquí va la primera de uno de las personas cercanas a ti y es Santiago Gómez de TrueLab. Santi pregunta, No lo puedo creer. ¿cuál es tu propósito de vida? Yo sé por qué me pregunto eso. Ya a los 30 años empiezan las segundas crisis existenciales.
Sobre todo cuando uno empieza a hacer muchas cosas desde muy joven, desde muy pelado, uno Sí. empieza a tener como unos momentos súper críticos en los que tú dices, pues pucha, esto que estoy haciendo realmente me gusta. Obviamente ya nosotros no somos como nuestros papás, que de pronto tienen una vida un poco más tranquila, más tradicional. Las mujeres también tenemos mucho más poder ahora de decisión y hemos viajado y hecho otras cosas y como que vemos que hay muchas posibilidades. Y Santiago me pregunta eso porque él sabe, y como te lo decía al inicio, yo tengo una gran conexión y pasión y yo soy una persona muy activa en temas de comunidad, más que comunidades. El tema de comunidad y progreso del país en regiones para mí es algo que a mí pues es como mi sueño, volver en algún punto a algún programa de gobierno que tenga un gran impacto de cooperación. Yo trabajé en cooperación cuando salí de la universidad y demás, y mi propósito, digamos que de vida, digamos que a mediano plazo es poder, desde lo que hago y desde lo que yo ya, digamos, la experiencia que tengo, poder aportar de manera mucho más grande y con un mayor impacto a generar progreso en las regiones, desde el emprendimiento, desde que ellos puedan integrarse a comunidades que les son inalcanzables a veces. Nada más te pongo el ejemplo de Colombia Tech Week, creo que es un gran paso y uno a veces tiene que entender que para llegar a las grandes metas tiene que empezar con pasos que lo vayan acercando a eso, aunque no sean lo que tú esperas. Yo jamás me esperé estar acá sentada diciendo soy co-founder de Colombia Tech Week, que además era una iniciativa muy pequeña, muy chill, muy tranquila, muy de comunidad, y esto se volvió pues el eventón Sí. de tu vida, que además yo lidero la parte de los eventos y yo misma digo, Jesus, oh my God. ¿En qué nos metimos? Pero, sí, pero al final también el apoyo de las personas, los contactos, la comunidad, esas alianzas que tú has creado en tu carrera, gente que cree en ti independientemente de dónde trabajas, en qué ciudad estás y de qué color tienes el pelo, si estás... O sea, hay gente que le importa lo que tú representas, no importa en el momento en el que tú estés. Por eso es tan importante, y dentro de ese propósito de vida de lo que pregunta Santi es, yo creo que el propósito de cada uno de nosotros es encontrar lo que nos representa, primero, porque cuando encontramos eso, creo que ya es mucho más fácil hacer una elección o buscar lo que quieres, ya sea estudiar algo diferente, ya sea conseguir otro trabajo, ya sea cambiar la empresa, transformarla, tomar ese tipo de decisiones. Y en este punto en el que yo estoy es poder continuar con Colombia Tech Week con el gran propósito que tiene de hacer país, que me acerca muchísimo a lo que yo sueño y en su momento obviamente volcarme mucho más a otro tipo de proyectos que estén mucho más enfocados en regiones. Obviamente yo sigo con mi empresa, con todos mis proyectos y demás, pero esto es algo que yo quiero empezar a desarrollar de manera súper puntual en los próximos 2 años. Ahora te doy una pregunta que nos manda Diana Santos. ¿Cómo Lau, cómo Lau logra balancear la vida tan agitada entre su empresa, su vida personal, amigos y familia? Bueno, realmente antes no era tan balanceada porque creo que es mucho más tóxico, y digo la palabra tóxico porque te puedes enfermar más por el mal manejo del estrés que por cualquier otra cosa. Realmente el estrés es una enfermedad súper latente y en el ecosistema y en este tipo de trabajo que yo tengo, donde hay eventos, donde hay muchas personas y ni te creas, las personas tienen energía. O sea, imagínate tú trabajar, o como lo vivimos en el Startup Weekend, 100 personas al día durante una semana, 2 semanas. O sea, tú quedas súper desgastado. Y no es porque sean buenas o malas, sino porque hay que conversar, hay que estar presente. Entonces, digamos que mucho de lo que yo he aprendido el año pasado, yo tuve un episodio con un tema hormonal, la tiroides, y fue simplemente por eso. Por muchos años de trabajo, siento que de pronto excesivo, sin poner límites. Yo creo que a mí, yo de mis 20 años le diría, ponte más límites a la hora de trabajar tanto, porque uno, obvio, tiene mucha más energía, está que se come el mundo y no sé qué, y está chévere, pero también hay que dormir bien, hay que ser más equilibrados, hay que comer mejor, hay que tener mejores amigos a veces, también la gente que te rodea también te drena. Conozco muchas personas que están en los trabajos equivocados, donde no los valoran, donde se sienten tristes, o están en las empresas que no las hacen felices,
o están emprendiendo de una manera que de pronto no es la más adecuada, pero eso nos puede pasar a todos. Y a mí ya me pasó todo. Ya estuve donde no era, ya emprendí lo que no era, ya fracasé. Uno tiene también relaciones humanas, que el novio, la novia, que te parten el corazón, o sea, te puede pasar de todo. Incluso puedes entrar en la crisis, me quiero ir del país, que es la crisis de moda. Me Sí. quiero ir a trabajar a Nueva York, me quiero ir a Madrid, a Europa, a no sé qué. Y yo ya viví eso varias veces y a veces, y ya a la edad que tengo un poquito ya más madura y demás, yo digo, uno no debe usar eso para huir, sino para crecer. Y a veces uno sí coge un avión para huir de ciertas cosas que no quiere enfrentar. Entonces, la respuesta más concreta a la pregunta que me hizo Dianis es, primero entender muy bien cuál es tu alcance. Hay gente que es mucho más, eh, digamos que tiene más alto rendimiento que otra. Yo sé que soy resistente al trasnocho, a la fiesta, a los eventos, a las personas. Sé que tengo un don para eso, pero no puedo abusar de él. Entonces, ahora tengo un estilo de vida un poco más tranquilo, hago ejercicio todos los días, medito, me baño con agua fría, voy a terapia, tengo mejores amigos, reduje mucho mi círculo social, a las personas que realmente conectan con lo que yo hago, dejé de pedir permiso y opiniones por todo, y empecé a hacer mi trabajo y lo que me gusta. Y creo que eso me sanó full como también en todo. Oye, y ya para ir cerrando, mandaron un montón de preguntas, que eso nos da para otro podcast, pero quisiera cerrar con esta de Santi y es, ¿dónde te ves en 5 años? Me ven 5 años en algún proyecto que tenga que ver con Colombia o con comunidades, ya sea desde una entidad pública, ya sea desde una empresa, ya sea desde una empresa que yo tenga que genere proyectos de ese tipo en algunas regiones, pero me veo supremamente involucrada en temas de comunidades regionales, sobre todo en programas de emprendimiento o de expansión de mercados para emprendedores o empresarios. Me veo también promoviendo muchos temas de mujeres en temas de educación, creo que, y en temas de bancarización. Siento que los países como el nuestro, la única manera realmente de que la gente salga adelante a largo plazo y de manera sostenible es que sean educados y que estén bancarizados, sobre todo las mujeres y los jóvenes, que no saben en muchas zonas del país, que no son tan privilegiados como nosotros, digamos, cómo manejar todo lo que es la vida real del pequeño emprendedor, de una pequeña mamá empresaria, de una pequeña emprendedora, y de esa manera que ellos también puedan tener, digamos que, unos ingresos más estables y una mejor calidad de vida. Oye, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta buena conversación y me gustaría cerrar con, con esta parte de que nos comentaras dónde pueden encontrar las personas información sobre Colombia Tech Week y cómo pueden contactarte o encontrarte en redes sociales. Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Laura Forero, también me pueden encontrar en Instagram como Laura Forero Comunicación, ahí siempre estoy, me pueden escribir un DM y yo seguramente les voy a responder, si quieren incluso una reunión para algo, ahí también les puedo mandar mi Calendly. Y Colombia Tech Week, obviamente, este evento, y para que todos sepan, es un evento completamente gratuito que va a pasar en Bogotá, Colombia, del 26 al 30 de agosto en Bogotá, y del 2 al 3 de septiembre en Cali con el Capital Summit. Este es un evento en Bogotá que tiene más de 50 espacios donde diferentes actores del ecosistema van a abrir sus oficinas y van a hostear eventos de diferentes temas, en temas de inteligencia artificial, entrenamientos. Tendremos el GoFest dentro de nuestra semana, que es un gran evento de emprendimiento y creo que es el primer paso para muchas personas que no conocen de esto. Ir al GoFest es muy importante porque hay muchísimos speakers, también van a tener eventos en toda la ciudad de Bogotá, entonces el llamado es a que se registren completamente gratis en www.colombiatechweek.co, o pueden ir también a nuestro canal de Instagram que es Colombia Tech Week, y también en LinkedIn, y allí pueden encontrar toda la información. El registro es completamente gratuito, la ciudad está abierta a que ustedes digamos que hagan parte de esto y puedan conocer gente de muchos países, muchos inversionistas, muchos emprendedores de otras áreas, y que obviamente generen conexiones de valor como las que Juan Pablo seguramente va a hacer en el Colombia Tech.
Oye, Laura, de nuevo muchas gracias. Ya se acabó el episodio, pero no la diversión para ti, porque tienes otros 100 episodios para ir a escuchar en Inminente Podcast. Así que nada, nos vemos en otra ocasión. Comparte este episodio con alguien que consideres que pueda sacarle provecho y escúchate los otros 100. Chao.